Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Y seguimos con este hermoso tema del perdón y hoy realmente queremos preguntarnos cómo sé si ya perdoné verdaderamente. ¿Sí? O sea, ya hemos hablado muchas cosas del perdón, pero a veces creemos que ya hemos perdonado y en el fondo nos damos cuenta que no, que todavía nos falta. Esto es un proceso y muchas veces a lo largo de nuestra vida, aunque pensemos que hayamos perdonado, de pronto aún nos falta algo. Entonces, por eso nos vamos a cuestionar si realmente hemos perdonado verdaderamente y pues aquí, pues con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hacer esta reflexión, pero antes nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás acá, vivo, real, presente en medio nuestro. Te pedimos a ti que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosa sangre. Cubre y sella todos estos equipos, las redes, estos medios de comunicación, a todos los que escuchamos, vemos estos videos, estas reflexiones, todas nuestras familias, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu quede cubierto y sellado con la coraza de tu sangre protectora y redentora y que sea dirigido y guiado con la luz y la gracia del Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo, el que nos guíe en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, por la intercesión poderosa de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de nuestros ángeles custodios, de todas las benditas almas del purgatorio, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, de todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en el mundo entero. Y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial para que todo lo que aquí se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Y para este hermoso tema he escogido esta hermosa cita bíblica de Proverbios, que ustedes saben que Proverbios está lleno de unas citas hermosas, maravillosas, que son lecciones de vida. Por eso yo siempre lo he dicho que la mejor cátedra que yo he podido encontrar, la mejor teoría, bueno, como se quiera llamar, de psicología, yo la encuentro en la palabra de Dios. Ahí el Señor nos habla claramente de realmente cómo debe ser nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra conciencia, nuestra razón, bueno, en fin, nuestro corazón. Y es Proverbios 17:9 que nos dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Bueno, pues realmente a veces ya hemos entendido la necesidad del perdón, ya hemos entendido la importancia. Bueno, para los que de pronto hasta ahora están viendo este video, yo les invito a que vean todos los videos anteriores, esa playlist que hay en mi canal acerca del perdón, porque pues digamos que todo es un tema grande, hermoso, pero que sí es importante de pronto ver los videos anteriores para entender también el contexto de este video. Y entender que nosotros sí tenemos la necesidad de hacer un perdón de corazón. Yo les he hablado desde mi testimonio cómo fue ese perdón en la eternidad, cómo el Señor anhela
quiere que nosotros perdonemos como Él perdona y Él nos da esa gracia. O sea, y que ya sabemos que la gracia del perdón es de Dios, no es nuestra. Nosotros tomamos la decisión, pero Dios hace el resto de la obra. Y aquí muchas veces de pronto en nuestro corazón se ha llegado a la inquietud, ¿será que yo he perdonado verdaderamente? ¿Será que de corazón ya yo elaboré ese perdón? ¿Será que yo ya no tengo nada pendiente? ¿Las cuentas están saldadas? ¿O será que en el fondo, como les decía en la introducción, me he dado cuenta que aunque han pasado los años, todavía hay algo en el interior de mi corazón que no he podido resolver completamente? Entonces, una de las cosas que hablamos y que pueden ver ese video donde dice yo perdono pero no olvido, la importancia de entender que no olvidamos, no es que se olvide realmente. Por gracia y misericordia de Dios, como yo lo decía en ese video, para mí es un regalo que uno no olvide el dolor, la herida, la ofensa, porque es la forma en que sabemos y entendemos que el Señor de dónde nos sacó, que ha hecho por nosotros, donde Él nos ayuda a ver con humildad el reconocimiento de lo que hace por nosotros. Entonces, el perdonar no es necesariamente olvidar, pero resulta que hay personas que dicen, la verdad, yo constantemente recuerdo la ofensa. De pronto de labios, de palabra, de boca, yo he dicho que perdono a esa persona, pero la verdad, yo vivo constantemente recordando ese momento. ¿Y eso a qué me lleva? A estar echando en cara, a estar reprochando constantemente. Y si constantemente traigo a colación ese tema, ese recuerdo, ese momento, esa persona, pues realmente en el fondo no he perdonado. Yo en determinados momentos me puedo acordar de esa situación, pero el recordar ya tiene que estar asociado a un sentimiento de tranquilidad, de paz, ¿sí? Pero cuando lo recuerdo, y, por ejemplo, frente a cualquier situación que se está viviendo en casa en medio de la convivencia, cuando hay oportunidad de hablar del tema, no pierdo esa oportunidad para estarle echando en cara a esa persona sus errores, sus defectos, lo que me hizo, lo que me dolió, lo que me frustró, lo que generó, las consecuencias, cuando constantemente estoy expresando esto en la convivencia, en una reunión familiar, en una reunión de trabajo, en una reunión social, cuando constantemente estoy echando reproches, haciendo reproches o trayendo a colación el tema y volviendo a insistir y volviendo a contar la historia y volviendo a decir qué me hizo, que me dejó de hacer, bueno, en fin. Es un signo de que definitivamente me falta todavía perdonar a esa persona. No he podido hacerlo de corazón. Y aquí también nos podemos cuestionar otra situación muy especial para entender si hemos perdonado o no. Y es qué pasa cuando nos cruzamos, ¿sí? Cuando nos encontramos o nos cruzamos con esa persona, ¿sí? Sobre todo pues con las que no vemos constantemente, porque pues hay mucha diferencia cuando al que tenemos que perdonar es con el que convivimos todos los días, con la persona que está ahí a nuestro lado. Y suele pasar que al interior de las familias, en esa convivencia, si es un miembro de la familia al que tenemos que perdonar, suele pasar que cuando no hemos perdonado, todos los días le estamos echando en cara lo que decíamos antes, el famoso reproche, todos los días lo estamos trayendo a colación. Pero si no es una persona con la que convivimos frecuentemente, pero no la encontramos, no la cruzamos en el camino, ya sea alguien de nuestra familia, ya sea alguien de nuestro trabajo, del colegio, de la universidad, de la comunidad, a donde yo haya pertenecido, de donde sea esa persona, una expareja, lo que sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué pasa en el interior de mi corazón? ¿Qué pasa
en ese momento en que yo me voy a cruzar con ella. De hecho, por ejemplo, si es en un familiar y hay una reunión, una fiesta donde nos convocan a todos como familia y esa persona también hace parte de los invitados. ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo? ¿Cómo actúo yo? Prefiero no ir a esa reunión, no ir a esa fiesta, o si voy, trato de buscar el lugar más distante de esa persona, o si veo que la persona que me hirió viene, la alcanzo a ver de lejos, viene en la otra acera y yo lo que hago es, no me quiero cruzar de frente con ella, mejor me cambio de acera, mejor me voy para otro lado o me hago el que no vi a esa persona. Eh, Cada vez que se produce un encuentro, ¿qué pasa? Ahí yo tengo que cuestionar en mi interior, en mi mente, en mi corazón, cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis pensamientos. Y si hay cierto rechazo, ¿sí? Si hay cierta sensación o querer huir, escapar, no enfrentar, ahí es otro signo que nos tiene que poner alerta porque con seguridad no hemos perdonado de corazón. Sí, también nos genera cierto miedo. Todos estos sentimientos negativos pues pueden demostrarnos que no hemos perdonado. Si estamos en la reunión o a donde sea que estemos, en donde sea que nos encontremos y de pronto nada más con que alguien lo mencione, ya eso me indispone. Incluso ni siquiera es alguien en común que lo conoce o la conoce y lo menciona, la menciona, sino con solo escuchar su nombre, ¿sí? Cuando escuchamos el nombre de esa persona, cuando de pronto nos presentan a alguien y esa otra persona tiene el mismo nombre de quien me hizo daño, cuando yo escucho ese nombre ya pierdo la paz, ya me sucede algo como un disgusto, una molestia interior. Todavía es que quiere decir que todavía falta algo por trabajar y que todavía no he podido perdonar desde el fondo del corazón, porque ya ese nombre para mí ya es un estímulo completamente negativo y no me hace bien, entonces no quiero escuchar ese nombre, entonces, o si lo mencionan o si hablan de esa persona, si se hace un comentario y eso me indispone, me hace sentir mal, entonces eso quiere decir que no he podido, pues no he podido todavía perdonar de corazón. De hecho, si se empieza a hablar de esa persona y más bien yo veo es como, uy, la oportunidad para hablar mal, para decir más cosas negativas de esa persona, para hacerlo quedar más mal. Entonces es porque yo no he podido perdonar de corazón. Otro signo también es lo que hoy día nos mantiene en contacto, que son las redes, ¿sí? Entonces, cuando vemos publicaciones, fotos, videos de esa persona, pues por lo general cuando uno ha terminado mal con alguien, pues no quiere estar, lo ideal sería eso, no estar revisando sus redes sociales ni nada de eso, pues hay personas que lo hacen, pero no necesariamente porque yo vea sus redes, sino porque, por ejemplo, puedo tener amigos, familia, compañeros en común. Veo las redes de mi familia, de mis amigos, de los compañeros en común y lo veo ahí con ellos en esas fotos, en esos videos, de alguna manera en ese vínculo que ellos sí conservan. ¿Qué me genera eso? ¿Qué hay en mi corazón? Yo cuando veo ese tipo de cosas, ¿qué me pasa? ¿Qué genera eso en mi corazón? Si otra vez veo indisposición, disgusto, enojo, frustración, incluso de pronto a veces celos porque está con ellos y porque siguen ese vínculo con ellos. De hecho, cuando uno no ha perdonado, fácilmente uno se enoja, se frustra mucho con las personas que siguen teniendo el vínculo con quien me hirió. Se enoja uno, ya sea la familia, los amigos, bueno, en fin, las personas compañeros de trabajo, bueno, que tenemos en común
y me da rabia que ellos sigan en esa relación, en ese vínculo. Me da rabia que ellos tengan un gesto especial con esa persona. Me da rabia que ellos de una u otra manera puedan seguir compartiendo con esa persona. O sea, me molesta, me incomoda o me dan celos. Ese tipo de sentimientos quiere decir que definitivamente no he perdonado de corazón. No he podido perdonar de corazón. Cuando paso por lugares o hago actividades que me lo recuerdan. Entonces, de pronto con esa persona forje una historia. Y en esa historia, pues obviamente quedan muy marcados los lugares a donde íbamos, las actividades que frecuentábamos o que hacíamos. Y cuando yo vuelvo a estos mismos lugares o a hacer estas mismas actividades, vuelvo yo a sentir ese malestar, recuerdo yo a la persona o asocio, pues porque se asocian los lugares, se asocian las actividades a la persona y resulta que eso me molesta, me incomoda, me frustra, me da enojo, vuelve a traerme el recuerdo de lo que pasó. Es porque todavía no he podido perdonar de corazón. ¿Qué pasa cuando me entero del éxito de esa persona? Cuando yo sé que a esa persona le está yendo muy bien, pues me entero de alguna forma que esa persona tiene éxito en su vida, que le está yendo muy bien en su trabajo, en sus negocios, su vida profesional, en su vida familiar, personal, académica, bueno, en los aspectos de su vida. ¿Qué pasa cuando me entero que está bien? ¿Qué me produce eso? Si eso me produce sensación también de malestar, de como de por qué le va bien, no debería estarle yendo bien, debería estarle yendo mal, no me alegra para nada, o sea, obviamente no estamos esperando que nos superalegremos, pero cuando el sentimiento es totalmente contrario, cuando me da ese no, vuelvo al enojo, a la frustración, a la rabia, a la desilusión, incluso de pronto a la envidia, pues obvio que ahí es un signo de que no hemos perdonado de corazón. ¿Y qué pasa cuando me entero de que al contrario, a esa persona le está yendo mal? Está teniendo fracasos, está teniendo problemas, de pronto una enfermedad, de pronto una ruina. ¿Qué pasa cuando yo me entero que a esa persona le está yendo mal? Si me alegro, sí, porque de hecho hay una famosa frase que dice, muy cínica, que dice, no me alegro, pero siento un fresquito. Eso no es de Dios. Ese tipo de expresiones y ese tipo de actitudes no son de Dios. Eso no es lo que nosotros debemos sentir hacia quien nos ha hecho daño. Recordemos, que eso también lo hablamos en algún video, que el mandato del Señor frente a lo que debemos hacer con nuestros enemigos es oren por ellos, ¿sí? Devuélvanles bien por mal, y bendíganlos y ámenlos. Incluso nos pide que eso solo se puede dar con la gracia de Dios, porque el Señor nos puede dar esa gracia para llegar a eso, para amar con el amor de Dios. Pero si lo que yo siento es ese fresquito, porque es una frase tipo, ay, no me alegro, pero siento un fresquito, eso no es de Dios. O sea, en el fondo yo sí estoy sintiéndome contento, siento ese contentillo de saber que le está yendo mal. Yo no me puedo alegrar por el mal del otro, no puedo, o sea, eso no es cristiano. Jamás nos podemos alegrar por el mal del otro. Y cuando nos alegramos, cuando de hecho a veces escuchamos expresiones como merecido se lo tenía, bien hecho, ojalá que le siga yendo así de mal, que bien merecido que se lo tiene, o incluso
cuando ya esa alma parte, cuando ya esa persona se muere, pues por allá debe estarse quemando en la quinta paila, por allá debe estar en el infierno, por allá debe estar rindiendo cuentas por todo lo que hizo. O sea, ese tipo de expresiones, cuando escuchamos una persona hablar de esa manera, es una persona que está llenita de ese veneno del no perdón, de la amargura. Está llenita de eso, o sea, esa persona no perdonó. Y aún viendo que esa persona ya se fue a la eternidad, no logra perdonarla, o sea, no logra, pero pues acordémonos que quien realmente se afecta, sufre, quien más se ve afectado con el no perdón es uno mismo, o sea, no es chévere andar en medio de esas emociones, de esos sentimientos, de esas sensaciones, de ese tipo de expresiones. Cuando escuchamos personas que hablan de esta manera, ustedes se pueden dar cuenta que las personas así no son felices, que las personas que se expresan de esta manera no son felices, no tienen paz ni consigo mismas. Y es triste, es muy triste. Entonces, yo no me puedo alegrar por el mal de nadie. Así haya sido mi enemigo, así me haya hecho mucho daño, no nos podemos alegrar por ese mal. Porque esto nos lleva a darnos cuenta que en el fondo del corazón sí tenemos deseos de desquite, deseos de venganza. Por eso cuando le va mal o le pasa algo me siento contento, siento ese fresquito, porque es que es, en el fondo yo sí quiero que le pasen cosas malas, eso es deseo de venganza, de desquite, quiero que ojalá sienta y ojalá sufra. Miren, todo se paga, todo, absolutamente todo, la justicia de Dios es perfecta. Lo que no se paga en esta tierra se tiene que pagar en la eternidad y es mejor pagarlo acá. A veces uno piensa que es injusto que esa persona que me hizo tanto daño le esté yendo tan bien en la vida, ¿sí? Y como que no paga tanto daño que hace. No se confíen en que es que así va a ser siempre. Así va a ser siempre, ¿no? Recuerden que muy claramente el Señor ha dicho que quien ya recibió su recompensa y su premio acá en la tierra no lo tendrá en la eternidad. ¿Sí? Entonces, esa persona que puede pasar toda una vida haciendo mucho daño acá en la tierra, allá no lo va a poder hacer. Allá no lo va a poder hacer, ¿sí? Y allá va a encontrarse con esa realidad. Tu recompensa ya la tuviste en la tierra, ya allá no. Entonces es muy duro, pero la justicia que no se hace acá en la tierra, la justicia de los hombres que no se aplica y que no se vive acá en la tierra, se tendrá que vivir en la eternidad, y esa justicia sí es muy dura, la justicia de Dios, porque es uno mismo siendo consciente de tanto daño que hizo, porque aquí en la tierra puedo ponerme en ese estado de inconsciencia, vendarme los ojos, hacer de cuenta que no veo nada, no entiendo nada, no escucho nada de mal que yo haya hecho, pero allá no. Allá todas las almas, cuando vivimos ese juicio, sabemos a conciencia todo lo malo que hicimos y lo bueno que dejamos de hacer, y asumimos lo que nos toque pagar, las penas en el purgatorio, si por misericordia de Dios se salva el alma, o la eternidad de la condena en el infierno y los tormentos eternos en el infierno. O sea, todo se paga. En algún momento todo se paga. Entonces, porque hay gente que siente que le han hecho demasiado daño, o que esa persona que hizo el daño ha pasado haciendo mucho daño y que como que no ha llegado ese momento de justicia para esa persona. Entonces, pero eso no nos puede llevar a esos sentimientos de desquite y de venganza, porque eso lo único que genera es, ahí nos damos cuenta que hay en mi corazón amargura, resentimiento. Si yo tengo eso en mi vida, en mi corazón, todavía no he perdonado verdaderamente. Si yo estoy teniendo problemas de salud mental,
donde se me ha disparado la ansiedad, la depresión, el estrés, problemas de baja autoestima, podemos empezar a pensar, ¿será que eso tiene asociación? ¿Será que eso está relacionado con que yo no he perdonado de corazón? Entonces es importante revisarnos si esos problemas de ansiedad, depresión, autoestima, estrés tienen que ver con que yo no haya perdonado. Pues ahí tengo que trabajar en eso para sanar. Tengo dificultad para establecer relaciones saludables, o sea, cuando yo estoy todo el tiempo a la defensiva. Sí, porque es que todo el tiempo estoy pensando que me la van a volver a hacer, que me va a volver a pasar lo que ya me pasó, que otra vez va a llegar otra persona igual a herirme igual, entonces estoy súper a la defensiva, súper prevenido, y eso hace que yo no pueda tener buenas relaciones con las personas. Entonces, ese también es un indicador de que yo no he elaborado bien esa sanación interior con un proceso de perdón de corazón. Esto me puede llevar a aislarme, a volverme una persona por allá aislada, solitaria, no quiero tener contacto con nadie. Entonces, ¿será que el fondo de ese aislamiento es un proceso de perdón sincero que yo tengo que elaborar en mi corazón? Y problemas de salud física. Entonces también, ¿será que yo tengo que ver mis situaciones de salud física si de pronto tienen que ver con el hecho de que yo no he perdonado de corazón, desde el fondo de corazón? Ya se ha visto que, por ejemplo, pues obvio, como todo esto es una cadena, el aumento, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca que nos lleva a tener problemas cardíacos, de la presión arterial, y los dolores, si tenemos dolores crónicos, muchas de estas cosas y de las enfermedades autoinmunes, autodegenerativas, las enfermedades degenerativas, todo esto puede tener su raíz en que yo no he perdonado de corazón. Entonces sí es muy importante revisarnos y darnos cuenta qué está pasando, si estoy enfermo, ¿será que eso tiene que ver con mi sanación? Con mi sanación interior y un proceso de perdón no elaborado, o sea, que no lo he elaborado desde el fondo de mi corazón, no he podido perdonar verdaderamente. Cuestionémonos eso. ¿Qué nos hace ver que sí ya hemos perdonado? Una de las cosas es que cuando yo pienso en esa persona, cuando me vuelven a hablar de esa persona y qué pensamientos vienen a mi mente, son muy neutrales. Ya son pensamientos muy neutrales. Ya no son esos pensamientos llenos de frustración o de rabia o de dolor o de desilusión. No, sino ya es como muy neutral. O incluso si el Señor así lo permite y te ha llevado a ese proceso de sanar, de perdonar como perdona Él, puedes incluso sentir sentimientos buenos, positivos hacia esa persona, pensamientos negativos y sentimientos, perdón, pensamientos positivos y sentimientos positivos frente a esa persona. O pensamientos muy neutrales, ya no me afecta ni para bien ni para mal, no me afecta el pensar en él. Ya hay una disminución del rencor y la ira, o sea, ya yo no reacciono con resentimiento, con rencor, con ira, ya ese tipo hablan de él, me acuerdo de él, me lo encuentro, me la encuentro, ya no reacciono o en mí no hay sentimientos negativos. De hecho, por ejemplo, si me lo llegase a encontrar en ¿qué pasaría si me lo encuentro? ¿Qué pasaría si viene cruzando la acera y yo me cruzo o me encuentro de frente? Soy capaz de saludar, de un saludo, o sea, es cuando nos damos cuenta que si ya no tengo miedo a encontrármelo, prevención, rechazo de encontrármelo, es porque ya he avanzado verdaderamente en ese proceso de perdón de corazón. Cuando tengo la oportunidad de hacer la aceptación de ese pasado, cuando yo ya acepto eso que pasó, ¿sí?
Cuando yo ya puedo entender, puedo, digamos, comprender que fue algo que hizo parte de mi historia, pero que no marca de aquí en adelante mi vida, o sea, que no es algo que sea determinante en mi vida, que sea algo que ya determinó completamente toda mi historia, sino que yo logro aceptar y entregarle ese pasado al Señor, entregar ese dolor, esa herida y verdaderamente superarla de la mano de Dios. Cuando intento tener empatía con esa persona, cuando intento entenderla, más no justificarla, no necesariamente justificar todos sus errores, todo lo que me hizo o el dolor que me generó, pero sí entenderlo, de dónde viene, por qué viene esa actitud, ese comportamiento. Eso ayuda muchísimo. Yo lo hablo, por ejemplo, cuando comparto mi testimonio y estoy hablando de los mandamientos y estoy hablando de esa parte tan bonita y especial que es honrar a padre y madre, que muchas personas me dicen que obviamente les cuesta mucho porque quien más los ha herido en su vida son sus propios padres. Muchas veces nos encontramos con esta situación que justamente con quien más tenemos que sanar es con nuestros propios padres. Y yo siempre les pregunto que si ustedes se han preocupado por escucharlos, por entender la historia de vida que ellos tuvieron desde que venían en el vientre de sus mamás, en lo posible toda la historia. Cuando yo hice este ejercicio con mis papás, aunque mis papás pues nunca fueron personas así de maltratos, pero el entender su historia de vida, lo que vivieron desde que eran muy chiquitos, cómo fueron formados, cómo fueron criados, qué traumas tuvieron en su infancia, me llevó a entenderlos de una manera muy especial y a verlos. Cuando uno entiende, uno empieza a cambiar esa visión que tiene, porque ya uno entiende, ya sé por qué son así, ya sé por qué se comportaron así, ya empieza uno a entender un poco más esas personalidades. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer un poco de esa persona que nos ha hecho tanto daño y empezamos a ver ese niño que seguramente también fue herido, frustrado, abandonado, con desamor, con agresión, bueno, con una cantidad de heridas, de traumas, de vacíos, pues eso nos ayuda a entender y a generar un poco de empatía con esa persona que me hizo daño, sin condenarla, sin juzgarla, pero pues tampoco con la necesidad de justificarla, porque no se trata de justificar lo malo que hemos hecho, sino de entender de dónde viene eso y eso nos ayuda a elaborar un perdón más genuino. Cuando ya no tenemos expectativas frente a estar esperando que esa persona venga a pedirme rencor, que venga a reconocer su error, pues que si ella viene y me reconoce todo y me pide perdón por todo, pues yo ahí me siento mejor. Ahí es cuando yo me tengo que sentir mejor. Definitivamente no todo el mundo tiene la gracia para ir a pedir perdón, ¿sí? De pronto su corazón está muy lleno de soberbia, de miedo, de dudas, de vergüenza, y no se han atrevido a venir a pedir perdón. Y nosotros muchas veces sentimos que hasta que no hagan eso, entonces no podemos perdonarlos. No, yo tengo que elaborar ese perdón de la mano del Señor en mi corazón hasta el punto de que yo ya no tenga expectativa alguna, ya no esté esperando que esa persona venga a pedirme perdón y a reconocer su error para sentirme bien. Ese es otro indicador de que ya entonces logré perdonar de corazón. Yo ya no estoy esperando que esa persona venga a pedirme perdón. Y el bienestar emocional, cuando yo ya me empiezo a sentir bien, cuando yo he perdonado de corazón, ya empiezo a sentir paz en primer lugar conmigo mismo. Ya me empiezo a sentir más relajado, más ligero, más feliz, como que me liberé de una carga, porque así como cuando uno se confiesa, que yo les he dicho ese sacramento hermoso de la confesión, voy y entrego eso y me siento liberado como si hubiera dejado allá un bulto,
Pues también cuando uno logra perdonar de corazón es como si se hubiera liberado de algo que uno mismo cargaba, de un peso que lo superaba a uno. Entonces, cuando uno ha logrado perdonar de corazón, uf, me siento liviano, como que ya no estoy cargando ese mismo peso, esa misma carga que me hacía sentir tan mal. Ahora me siento ligero, feliz, en paz. Esa es la idea. Ver qué hay en mi corazón, cómo me siento, y ese es un buen indicador de que he perdonado de corazón. Y algo muy importante es que logro hacer lo que el Señor me pide, ¿sí? Si logro hacer lo que el Señor me pide, que es orar, orar por el que me ha hecho daño. Yo oro por esa persona, o si el solo hecho de pensar que tengo que orar me cuesta, o sea, ¿cómo así que voy a orar por esa persona? Ya es que no he perdonado de corazón. Orar, bendecirlo. Fulano de tal, fulana de tal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo. Bendecirlo. Si me cuesta darle una bendición, bendecirlo, darle una bendición, no he perdonado de corazón. Si puedo hacerlo y lo estoy logrando ese perdón de corazón. Devolver bien por mal. Esa persona me hizo tanto mal, pero yo quiero orar. El mismo hecho de orar por ella, de bendecirla, de, por ejemplo, un día pagar una santa misa por su conversión, por su sanación, ya es devolver bien por mal. Si lo puedo hacer por esa persona, estoy dando esos pasos para perdonar de corazón, ¿sí? Y un último que el Señor nos dice, y ámenlos, ¿sí? Que obviamente como que es, uy, no, es muy difícil, muy difícil. Pues yo pienso que tiene mucho que ver con el tipo de relación que tú tenías con esa persona. Obviamente si es una persona que es un ser querido, un ser amado, por más daño en el fondo del corazón no se va. Si ese amor es del Señor, si ese amor viene de Dios, fue construido en Dios, pues ese amor no se va del corazón. Lo que pasa es que se transforma, ¿sí? Se transforma, ya tú quieres el bien de esa alma. Amas, sigues amando a esa persona, ese ser querido, pero quieres lo mejor para esa alma. Entonces, en el fondo, pues no se va ese amor. Entonces el Señor nos dice, ámenlos, ¿no? Ámenlos, pero ese amor en Dios, ¿no? Ese amor de querer lo mejor para el otro, de querer la salvación para el otro, de querer el bien para el otro, de querer el paraíso para el otro. Entonces vuelvo acá a ese ejemplo hermoso que siempre cito de Santa María Goretti, que en su momento de agonía pedía por su agresor, ¿sí? Perdón, pedía perdón por él, y en el nombre de nuestro Señor Jesús decía, yo lo perdono y lo quiero a mi lado en el paraíso. Entonces, ojalá que nuestro perdón de corazón nos lleve a expresar algo así como lo que expresó Santa María Goretti, que podamos llegar a tener tan liberado nuestro corazón de malos sentimientos hacia quien nos hirió y nos hizo daño, que al contrario podamos desear para esa persona el paraíso, el cielo. Entonces, con esta reflexión nos quedamos por ahora y pues continuamos de la mano de Jesús, José y María en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje hacia el cielo, hacia la patria celestial. Yo les envío un abrazo enorme en Jesús, José y María. Los invito a que me escriban, a que se contacten conmigo, para que les pueda enviar toda la información de las citas, para que les pueda enviar los libros. Eh, con mucho gusto, quien me escriba, con mucho gusto se los enviaré. En la cajita de descripción, en los comentarios están mis datos para que se puedan contactar conmigo. Y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.